Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Esta es la tercera edición, el tercer episodio de la segunda temporada de Error Tipo 2, ¿no? Bueno, tal y como anuncia el nombre, tratamos de ir descubriendo, ¿no? Otras miradas, otras lecturas que nos permitan encontrar nuevas explicaciones a problemas de siempre. Y hoy la oportunidad, gracias a la deferencia de Eduardo Levi Yeyati, de conversar de varios asuntos, porque él es ingeniero, además es economista, ha trabajado en el Banco Central, tiene una larguísima carrera académica con muchos papers escritos, también libros, y uno de reciente publicación que tiene todo que ver con la inteligencia artificial, que es un asunto que inquieta a mucha gente del mundo. Así que su condición de persona estudiosa de muchos asuntos o de muchos intereses nos va a permitir hacer muchas preguntas y justamente llegar a esas miradas. Eduardo, gracias por la deferencia de atendernos. ¿Cómo está usted? Invitación. Tal y como comenzaba, le hago la primera pregunta, un poco personal, no es la manera de arrancar habitualmente estos podcasts, pero de su currículum se desprende que hay un montón de intereses en su vida y como distintos posicionamientos. Por supuesto que la ingeniería y la economía, yo siempre digo, son un poco amargas, ¿no? No tienen el romanticismo de la poesía ni de la arquitectura. Hay mucho cable a tierra, pero ¿cómo define usted esa preocupación por tantos asuntos a la vez? Bueno, a mí siempre me interesó eh, aprender por un lado e incidir sobre la realidad por el otro. Con la economía tenía la aspiración de hacer las dos cosas, pero dentro de la economía, ustedes saben que la economía es muy, entre comillas, imperialista y toca muchos temas. Entonces, me ha permitido Mm, trabajar sobre temas económicos, específicamente macroeconómicos, pero también sobre temas laborales, de sí, salud. Entonces, te da mucha libertad, sobre todo ahora, en donde la mayor parte de las grandes producciones académicas son multidisciplinarias o transdisciplinarias. Entonces, hay muchísima variedad. Pero mencionabas la poesía y tengo que hacer como un pie de página, pero yo tengo tres novelas publicadas. Cuando quiero bajar a la tierra por otra escalera, una escalera menos amarga, como mencionabas, lo hago a través de la literatura. Así que eso me da un poco un respiro. eso sí que es una novedad, ¿eh? No porque yo no sabía que usted hubiera escrito novelas, sino porque al fin del día es bien extraño que una persona que tenga interés sobre la economía y la ingeniería tenga ese vuelo y ese grado de libertad por otros mundos, ¿no? Yo siempre digo, a lo mejor esto que digo es ridículo, pero los que juegan al fútbol, algunos son defensores y otros atacantes, ¿no? Y los atacantes, bueno, en el fondo son personas más maníacas, los defensores más depresivos, los auditores somos más depresivos. Bueno, hay como profesiones, ¿no? El arquitecto busca que las cosas sean lindas y el ingeniero le dice, para que eso se te cae. Digo, combinar las cosas no debe ser ni fácil. ¿Ustedes saben naturalmente? Bueno, es que vale la pena hacerlo porque cada tema, los temas son muy complejos, temas importantes, los problemas, y vale la pena mirarlos de diferentes ángulos. Un error de muchos economistas es pensar en la solución a los problemas o al problema. Si el problema es complejo, no hay una solución. Las soluciones son muchas cosas a la vez. Y eso implica muchas miradas simultáneas. Muchos de los grandes errores de los economistas es precisamente pensar que la solución es singular y no plural. Entonces, al encararlo de diferentes disciplinas y el humanismo, las letras, el arte, son también disciplinas complementarias. Uno lo que hace es complejizar la respuesta para que esté a la par de la complejidad de la pregunta. O sea que Sí. en todo caso suma. Sí, sí, siempre suma. Es extraño. Bueno, extraño. Cualquier pensador clásico, digo, y por poner a Adam Smith, que era filósofo moral y economista, para poner el primer referente del costado reconocido por la disciplina de los economistas, bueno, eran personas que al fin del día entendían que las distintas ramas de las ciencias sociales que estaban naciendo venían a explicar ese fenómeno súper complejo que merecía una mirada diferente. Hoy la llamaríamos a lo mejor institucionalista, pero ellos eran perfectos conocedores de la filosofía clásica, de las tradiciones literarias más exquisitas de la época. Y, digo, es como un interés del Renacimiento, de la modernidad, que se ha perdido un poco entonces hoy día, porque esto que yo digo que no es habitual o es infrecuente, tal vez en otra época, en las mejores cabezas de otra época, sí funcionaba así, o estoy mal. Está diciendo exactamente lo que estaba pensando yo, que los grandes pensadores que nosotros admiramos, a los que volvemos una y otra vez,
eran pensadores multidisciplinarios. Claro, Yo pensaba, por ejemplo, en Pascal, que era claro, matemático y filósofo, aparte de religioso. sí, Pero sin duda la mayoría de los que nosotros conocemos, filósofos en sí, era gente que pensaba los problemas desde muchos ángulos, no estaba tan delimitado la disciplina como silo, como silo de especialización. La especialización ayuda, pero ayuda en la medida en que cada uno de esos especialistas trabaje con otros que tienen otra mirada. Si yo abordo un problema complejo desde una especialización muy restringida, muy probablemente vea la cola del elefante, pero no termine de identificar el elefante. claro, claro, claro. ¿Y cómo le resulta a usted el tema del diálogo? Porque cada profesión, de golpe, para modelizar y meter adentro de las cabezas lo que, bueno, un problema tan complejo como usted dice, es la realidad o el fenómeno social, termina matando sin querer algunas variables, ¿no? O sea, la economía se recuesta sobre la utilidad, la política sobre el poder, que sea la moral sobre lo apropiado, y así sucesivamente con el derecho, lo que fuera. Digo, pero muchas veces parece que son diálogos entre sordos, entre los profesionales muy, muy, muy especializados de cada disciplina. Y yo alguna vez me junté con un Nobel accidentalmente, le hice una pregunta y él me dijo, no, bueno, yo solo hablo de empleo porque es mi tema. ¿A usted se le hace fácil dialogar en su vida de relación, que a veces es académica, a veces de ejecutivo, por ejemplo, en un banco central o de escritor? ¿Se le hace fácil dialogar con el resto de la gente de estos asuntos? No trato de dialogar. Hay un tema que me parece importante resaltar, que es que el profesional, el pensador, cuando empieza, tiene que profundizar en un ángulo en particular, tiene que especializarse para destacarse en algo, para apropiarse de Sí, algún tema. Pero a medida que es madura y que esa carrera, digamos, va jalonando una carrera y ah, tiene papers publicados o tiene un track record, le importa menos eso, es más el aprendizaje. Entonces, si uno habla con los grandes economistas, los que han hecho cosas muy específicas, pero cuando tienen 50, 60, 70 años, ve que ellos todo el tiempo entendieron que la especialización era un instrumento, pero que no era toda la pantalla, sino que estaban enfocándose en una sola cosa. sí, Y yo claro. recuerdo haber Ah, leído, ah. por ejemplo, trabajos de Ken Arroway, un Sí, economista sí, que, sí. aparte de es la base de la microeconomía moderna, eh, un trabajo maduro en donde él era perfectamente consciente de las limitaciones, de sus axiomas, de sus supuestos. Y de hecho ahondaba sobre eso. Lo que pasa es que cuando uno avanza, bueno, avanza decididamente en una dirección para profundizar, para especializarse. Pero Sí, lo que sí. quiero decir es que cuando uno agarra a los economistas buenos, o los filósofos buenos, o los políticos buenos, esa gente entiende que lo que dice es una parte y en general busca aprender de los otros. Entonces, ese diálogo es mucho más fácil con gente que ya ha probado su valor y ahora está más enfocada en aprender y en descubrir los costados de la verdad. Súper interesante. Muchas gracias. Le agradezco el concepto y creo que viene a cuento de lo que vamos a hablar ahora. Muchas cosas se van a mezclar porque los problemas son complejos y la Argentina en sí es un fenómeno sociológico, político y económico complejo, porque a nadie se le escapa, mirando cualquier número de la historia reciente de Argentina, que ha tenido un periodo, no sé, llamémoslo de decadencia, si le parece muy fuerte, de estancamiento o de retroceso relativo con los demás países. Es decir, cuando yo era pequeño, la pobreza era 4%, ahora cualquiera la mide y dice 45, 50. En otros países, digo, Chile sin ir más lejos, la pobreza era 50 y ahora la mide y dicen 7 u 8%. ¿Cuál es su explicación a un fenómeno tan complejo que yo sé que es muy difícil de dar, pero habitualmente yo escucho que dicen, bueno, ¿cuándo se embromó Argentina? No, mi pregunta sería, ¿por qué se embromó Argentina? Saliéndome de aquella pregunta de Vargallosa, ¿no? Actualmente acabamos de terminar un trabajo con Sebastián Katz, un colega que está en el Banco Central, de hecho, que se llama ¿Dónde se jodió? ¿Cuándo se jodió Argentina? Mm, Que trata de datar el proceso y no está muy claro dónde está el punto de partida, porque lo que nosotros notamos es que si bien uno tiene la idea mítica de que Argentina fue más rica o tan rica como Estados Unidos, eso en la práctica no fue así históricamente. Sí, fue mucho más rica en términos relativos, eso sin ujú. duda, pero no tanto más, y aparte partió de una situación que fue fenoménica, que fue muy breve, o sea, a fines del siglo XIX. Entonces nosotros partimos de una idea de que habíamos llegado cuando todavía no estaba muy claro que hubiéramos llegado, y entonces desde ahí nos sentimos que estamos cayendo. Algunos piensan desde principios del siglo pasado, algunos desde mediados del siglo pasado. Mm. Ahora, independientemente de eso, las razones por las que caímos, o sea, la respuesta breve es, no lo sé, debe haber más de una explicación, sin duda, porque el fenómeno es complejo, pero lo cierto es que esta memoria mítica, converger
hacia la trampa del ingreso medio, desde arriba, en vez de converger desde abajo, que es lo que hacen la mayoría de los países, que empiezan a avanzar y en un momento se traban. Nosotros veníamos desde arriba y sentimos como que hemos perdido algo que nos merecemos, esa sensación de estar, de haber caído del paraíso, Del digamos, cielo, claro. económico. Genera un nivel de ansiedades y demandas sobre los gobiernos, sobre el Estado, sobre la capacidad argentina, la capacidad productiva argentina, que posiblemente nunca tuvo, pero que al sobredemandar genera el caldo de cultivo de políticas populistas, populistas de izquierda, populistas de derecha, populistas dictatoriales. O sea, se me viene a la cabeza Onganía y las obras sociales. Onganía fue el que dio las obras sociales a los sindicatos, algo inusual en el mundo. Eh, Políticos que tratan de saciar las demandas urgentes de la sociedad por volver al nirvana y que son contraproducentes, porque si uno consume más que lo que tiene, o se endeuda, o acelera más la economía de lo que puede la economía dar, finalmente choca y entonces tenemos un crecimiento promedio relativamente pobre o negativo, como es el caso de los últimos 13, 14 años, pero con muchísima volatilidad, lo cual es aún mucho peor, porque en esa volatilidad queda mucha gente afuera, quedan muchas demandas insatisfechas y queda una polarización entre ganadores y perdedores que genera los nuevos populismos. Entonces, esa oscilación entre un extremo y el otro, a su vez, atenta contra la posibilidad de hacer planes, de invertir, contra el atractivo del país como destino de inversión extranjera, en fin. Hay una serie Mm. de problemas que se retroalimentan, pero una de las puntas de ese ovillo, no todas, pero una de las puntas, creo que es sin duda esta sensación de que nosotros fuimos ricos y ahora somos pobres y esa riqueza la podemos encontrar repitiendo algunas de las fórmulas del pasado. Pero como le digo, Sí, sí, sí. esto es una explicación No, entre lo muchas, entiendo, pero es sumamente complejo. me vienen muchas preguntas eh, a- a- de lo que usted está planteando, porque por supuesto está esa teoría que dice, no sé si partiendo en Tocqueville o en quién, mira, cuando las clases medias se acomodaron, después empiezan a tener una expectativa de crecimiento continuo, y si eso no se da, el acoplado viene empujando muy fuerte desde atrás y entonces las demandas se transforman en demandas políticas y hay una insatisfacción que es difícil de canalizar a través de la política y puede haber desvíos. Pero usted lo que me está diciendo, según yo entiendo, es otra cosa. Es decir, mira, la Argentina se la creyó y se creyó que era mucho más importante o que tenía su porvenir asegurado o que estuvo mejor de lo que estuvo. Y ahí sí me vienen otras preguntas puntuales. Porque valiéndome de algunos ejemplos, que a lo mejor forman parte de un mito o no, no lo sé, algunos decían, sí, pero el papá de Borges se fue a vivir a Suiza con su jubilación y al fin del día era empleado acá y vivía allá, de lo que le transferían desde la Argentina. Y otros me contaron que su abuela eligió venir a la Argentina porque en Italia ahorraban en pesos y que eso se lo contaba a la abuela y que al fin del día tantos millones de inmigrantes tenían este destino como un horizonte de posibilidad de crecimiento. Y cuando yo fui a la escuela, digo, la movilidad social era mucho más nítida que ahora, porque mi escuela era una escuela pública y era gente de todos los barrios. Digo, hubo algunos síntomas que permiten mirar para atrás por el retrovisor e imaginarnos eso, o estoy mal. No, no, hay muchas anécdotas de ese tipo. Cada una de estas tiene su nivel de profundidad. En el caso, vos mencionabas Italia. Mis abuelos paternos vinieron de Siria, o sea, el caso comparable, una mano atrás y otra adelante. Ujú. Pero Italia mismo, muchos países europeos, Italia es un caso, después de la Segunda Guerra, eran países pobres, con un capital humano mucho menor del que tienen ahora, a nivel de escolarización bajo, un Estado antiguo. Por ejemplo, Inglaterra mismo, antes de la creación del desarrollo del Estado de Bienestar en la posguerra, era un país decimado, donde la gente no solo perdía poder adquisitivo por la destrucción de la guerra, sino que aparte tenía un nivel de educación, de una capacidad productiva, la productividad misma de la economía era muy baja. O sea, hay muchos países que tuvieron que remarla desde abajo. La mayoría tuvieron que remarla desde abajo. Eran países sin recursos naturales y aparte golpeados por calamidades como la guerra. Entonces, hay mucho de eso. Pero, y también es cierto que en Argentina, el mito de, yo me acuerdo la obra de teatro del niño argentino, el mito de que los potentados argentinos viajaban en el barco con los sirvientes y con los animales
a Europa, o que iban a Europa y se traían los insumos para replicar palacetes europeos acá en Buenos Aires o en el interior. Eso es cierto. Había también mucha riqueza concentrada, había una oferta de recursos naturales, en este caso agropecuarios, muy importante, concentrada en muy poca gente. Argentina no estaba muy poblado. Cuando Argentina se empieza a poblar es que vemos que el ingreso per cápita en relación a otros países cae porque partíamos de una situación donde teníamos mucha riqueza y poca gente. Entonces, hay formas de explicar eso, porque eso era temporario. También hay formas de explicar de dónde surge el mito, por alguna de las muchas anécdotas como las que citaste. Entonces, es cierto eso. Acá no es cuestión de culpar a la gente por haber pensado que tenía más de lo que tenía, pero cuando uno empieza a buscar por qué caemos tanto en el populismo, por qué nuestro déficit crónico, el déficit fiscal es básicamente darle a la gente que te pide distribución, transferencias, dinero que no tenés. Entonces, un déficit que finalmente se financia con deuda y en algún momento esa deuda choca contra una pared y tenemos una crisis y ahí empezamos con la oscilación alrededor de una tendencia de crecimiento plana o cayendo. Entonces, las anécdotas son perfectamente compatibles con esta idea de que teníamos el imaginario de país rico y pensábamos que teníamos más dinero de lo que teníamos, que si fuéramos unos aristócratas venidos a menos. Es muy difícil ser aristócrata venido a menos, es muy difícil adaptarse desde arriba al menor poder adquisitivo. La mayoría de los países, en cambio, pasan por un proceso parecido al que mencionabas antes, la paradoja de Tocqueville. Cuando la gente empieza a educarse y empieza a entender que tiene derecho a más, empieza a pedir más. Y entonces, la paradoja por esto de que están mejor pero se sienten peor porque de pronto son conscientes de todo lo que no tienen, de todas las injusticias en la distribución de ingresos, etc. No, Argentina parece que pasa por otro fenómeno y eso creo que es quizás el aspecto más único de Argentina. Argentina no es excepcional, pero en este aspecto posiblemente lo sea. Una vez, bueno, compartiendo unos párrafos del Quijote con una persona que realmente sabía de literatura, me subrayó una frase que más o menos dice así, ¿no? Dice, parece que Quijote lo mira a Sancho y le dice, mira Sancho, vas a encontrar algunas personas que saben contar cuentos, pero te vas a tropezar con otras que hacen todo el tiempo las cuentas. Y esto seguramente está mal parafraseado. A mí me quedó esto que al fin del día me lo contó un amigo. Y digo, sí, efectivamente, ¿no? Hay gente de los cuentos, los de las ensoñaciones y tal, y hay otros que hacen las cuentas, y a veces nosotros mismos hacemos las dos cosas porque si no, no podríamos vivir, o como hablamos antes. Ahora, la Argentina puede haber caído en el momento actual en la necesidad de hacer las cuentas que no hizo por muchos años, esta idea de no hay plata, esta idea de el déficit fiscal lo controla aunque sea a guadañazos, es imprescindible bajar la inflación. Es un cambio, no sé si en la opinión pública, pero en cierto aprendizaje plural de que ese populismo es insostenible desde un cable a tierra, desde los pies en el piso. Sí, creo que eso es un efecto benigno de la insatisfacción y yo diría el hartazgo de los votantes con la política tradicional. Creo que el tema del déficit y la inflación, que es como si se quiere uno de las implicaciones de este déficit, porque finalmente es una forma de financiar, creo que es sano. Creo que siempre necesitas los cuentos y los cuentos, porque es cierto que si no haces las cuentas, tarde o temprano chocas, porque te estás mintiendo, te estás engañando, pero también el político, el país, el dirigente, la sociedad necesita inspiración, necesita inspirarse, necesita pensar que puede estar mejor, porque finalmente lo que te pide una situación como esta es la ilusión de progreso. Si uno pierde la ilusión de progreso, eso puede desilvanar la sociedad y generar un equilibrio en donde básicamente la gente piense que el Estado no sirve para nada, la sociedad, el contrato social, la constitución, la democracia no sirve para nada, cada uno por las suyas, lo único que quiero es que me dejen en paz. Y se genera una sociedad Italia, más parecida a la italiana, en donde nadie reconoce la pertenencia a un colectivo. Entonces es muy difícil gobernar, es muy difícil generar proyectos grandes porque básicamente cada uno está protegiendo lo suyo en su pequeño metro cuadrado y esos proyectos individuales, micro, no generan un país más grande. La mayoría de los países que se desarrollaron con esfuerzos colectivos, incluyendo estos pobres países que salieron de la guerra totalmente destruidos y generaron el periodo de mayor crecimiento de la civilización occidental reciente en los años de la posguerra. Entonces,
Creo que necesitamos las cuentas, sin duda, porque si no vamos a seguir chocando y la gente se va a seguir desilusionando. Pero también necesitamos ilusionar e inspirar para que la gente, el trabajador, el inversor, se invierta mentalmente, porque es la única forma de invertir después tiempo y dinero. Le hago esta pregunta ahora, porque usted dice ilusión y la palabra me remite al libro este que, bueno, famoso libro de la ilusión al desencanto, ¿no? O sea, decir, Argentina ha generado tantas ilusiones y tanto desencanto con tantos fracasos, probablemente sea uno de los países que más crisis económica seguidas tiene, de manual, esto es una cosa, un caso de estudio, me imagino yo. Acá en vez de haber terremotos como en otros países, hay, qué sé yo, devaluaciones o recesiones o gente que se va a la pobreza como si nada. Pero en ese contexto, porque ese contexto se ha venido generando y las pérdidas están reflejadas en el índice de pobreza y la gente la sufre, ¿cómo se regenera desde, esto se lo pregunto desde un costado profesional, usted tuvo en el Banco Central, ha sido funcionario, digo, ¿cómo desde una propuesta técnica se puede volver a generar una ilusión? Después de, bueno, después de que nos comimos tantos golpes y mucha gente habrá incrédula a la política en general o a la manera de resolver el problema, al punto tal de que termine resolviéndole por su propia cuenta y metiendo la cuchara donde puede. El tiempo para reilusionar, para restaurar esas heridas es proporcional a la cantidad de fracasos previos, eso está claro. O sea, la primera vez que uno le dice esta vez va a ser diferente, la gente cree, la segunda cree un poco menos, a la Mm, quinta dice dar para creer. Eh, por lo tanto, el tiempo es un factor importante. Acá hay que destacar una cosa, por ejemplo, en el caso de la inflación. Argentina no es que está siempre con inflación, Argentina está siempre regenerando la inflación. Y yo le voy a poner, usted mencionó, estuvo en el Banco Central en el 2002. ujú, En el 2002 hubo un ajuste de una resolución de la crisis iniciada en el 2001, la caída del convertible en el 2001, que terminó el año con 3% de inflación anual y superávit gemelos y el país creciendo de punta a punta en el 2002, no comparado con el 2001 en promedio, pero de punta a punta en el 2002 el producto creció un poco y estaba creciendo francamente hacia fines del año. Entonces, habíamos resuelto el problema y sin embargo a los pocos años volvimos a generarlo. sí. Nos comimos el superávit, nos comimos el superávit externo también, generamos nueva inflación y arrancamos con políticas populistas para tapar esto, porque en vez de hacer lo que deberíamos hacer, que es cuidar las cuentas, dijimos, no, sigamos para adelante y cada vez distorsionábamos más la economía hasta llegar a este estancamiento de 10, 15 años que tenemos ahora. Entonces, Argentina no es imposible estabilizar y generar un éxito, porque los éxitos son temporarios y entonces la gente empieza a pensar, ¿cuánto va a durar este? ¿Qué es lo que le debe pasar al gobierno ahora? El inversor hoy Claro. no invierte, porque está diciendo, bueno, vamos a ver qué pasa. Le pasó al gobierno de Macri, donde yo participé en el 16, 17. Las inversiones simplemente no vinieron, vinieron algunas, pero no vino un Sí, auxilio. claro, claro. Entonces, es cierto, acá, lo primero que hay que hacer es confiar en el tiempo. Uno tiene que ser cada vez más consistente porque ahora nos piden más pruebas después de tanto fracaso. Claro, pero déjeme Y preguntar tenerlas. esto, porque el gobierno me parece a mí que tiene un subrayado o un acento y varios economistas, o algunos, no sé si varios, tienen cierta expectativa en que el riesgo país va a crecer, que va a bajar, que los precios de los bonos van a subir, que eso va a recrear crédito. Inicialmente se hablaba de una recuperación fuerte, parece eso no estar pasando ni que vaya a pasar prontamente. Y entonces la pregunta es, esa tolerancia de la gente o esa frustración acumulada de la gente, ¿cuánto más tiempo de espera tiene si no aparecen lo que en la época de Macri se llamaron los brotes verdes? Es una buena pregunta. Yo creo que hoy el gobierno se beneficia básicamente porque la gente que se frustre con este gobierno no tiene a dónde ir, entonces básicamente se va a la Mm, casa. Entonces esa frustración no se expresa en una mm, oposición, pero la oposición está decimada, sí, no hay una oposición hoy, el gobierno juega solo, básicamente. Pero lo cierto es que no puede confiar en bajar la inflación con recesión durante 4 años. Al final del día, uno como economista quiere bajar la inflación porque la inflación inhibe el crecimiento, o sea, quiere bajar la inflación para crecer. No quiere contraer la economía y ser más pobre para tener menos inflación, ¿se entiende? O sea, estamos sí, claro. invirtiendo la causalidad, digamos, poniendo el carro delante del caballo. Ahora, ¿cuánto más va a durar? No sé. Creo que el gobierno ha mostrado una convicción fiscalista a toda prueba, o sea, todo el mundo le cree. Mm, Creo, por otro lado, que de vuelta comete un error de economista, que es pensar que la única razón de todos nuestros males es el déficit fiscal. Entonces, si se elimina el déficit, el resto de los ingredientes se acomodan solos. Yo creo que no. Y eso es lo que estamos viendo un poco en esta
eh, victoria media, digamos. O sea, de tener un superávit fiscal por un lado y sin embargo que los mercados internacionales no nos terminen de creer y no nos quieran prestar. Entonces, hay algunas cuestiones que tienen que ver con los fracasos anteriores. Hay mucho, esto yo ya lo vi de los Sí. observadores de Argentina, pero también creo que hay un sesgo eh, del gobierno, un sesgo fiscalista, típico de los economistas, que piensan que lo único que hay que hacer es una sola cosa. Yo creo que hay que hacer muchas cosas. Si el gobierno sigue prendiendo la vela pura y exclusivamente el superávit fiscal, lamentablemente creo que va a ser un problema. O sea que parte es heredar una herencia de distorsiones y desarrollos, pero sobre todo de desconfianza, muy difícil de remontar. Pero por el otro también es una cierta obcecación, una cierta insistencia sobre un ingrediente solo de la resolución de esta crisis a expensas del resto. Me entendí perfecto. Déjenme preguntarle esta otra cosa. Eh, eh, la Argentina, no sé, a lo mejor estoy exagerando, pero está en bancarrota o está quebrada, o por lo menos, digamos, muy descapitalizada, ¿no? Eso, por supuesto que se ve en las rutas o en la energía eléctrica que disponemos o en el capital humano que se va perdiendo. Muchos chicos jóvenes, los más capacitados o muy relacionados, se van. Eh, o sea, hay una pérdida de capital fuerte en eso. Por supuesto, tiene todos sus recursos naturales y tal y cual, y entonces alguna vez aspirará a volver a ser un país emergente. Emergente que le vengan capitales en serio, como cuando vinieron los trenes, o qué sé yo, cuando fueron a China, o cualquier país que recibió capital, como Japón o Alemania. Ahora, dicho esto, el mundo, ese que yo estoy imaginando, que estoy describiendo, no es el mundo de hoy, porque el mundo de hoy, y usted ha escrito recientemente un libro a propósito de esto, está marchando hacia otro lado y a una velocidad increíble, que es hacia la inteligencia artificial, y ahí sí nos metemos en algo que para muchos de nosotros es como ciencia ficción. Digo, mira, el mundo está cambiando 3 veces lo que la revolución industrial, porque este cambio es inverosímil, impensado, y la suerte de las personas pueden cambiar muchísimo más. ¿Cómo se imagina este diagnóstico viejo de hacer bien las cosas, esperar que entren capitales y las inversiones como antes, con un mundo actual que sí, probablemente tenga ahorros, pero que está marchando en quinta o sexta, octava velocidad y con elementos que antes eran inimaginables? Ahí hay dos puntos. La pregunta es bien, bien pertinente, bien compleja. Hay dos puntos ahí que creo que vale la pena enfatizar. El primero es que más allá de lo que está sucediendo hoy en el presente, hay un enfoque a la política económica, pero en general, casi diría filosófico, del manejo de la cosa pública, que se dio en llamar neoliberal en los 80, aunque no tiene mucho que ver con el neoliberalismo de Montpellier o de Adenauer, ¿no? Pero más es un neoliberalismo que consiste, en palabras del expresidente Macri, en cortar el césped y regar la cancha y dejar que los jugadores privados jueguen. Y eso en la mayoría de los países, no solo ahora, mucho más ahora, pero en la mayoría de los países avanzados, eso no sucede. ¿Sí? Hay mucha intervención, pero sobre todo hay mucha colaboración y facilitación público-privada, hay mucha cooperación eh, que va más allá de cortar la cancha. ¿Sí? El desarrollo requiere un entendimiento muy inteligente en el sector público y privado, aún sectores públicos pequeños en términos de productos. Simplemente sectores públicos inteligentes le corten la maleza y orienten y ayuden a coordinar el esfuerzo privado, porque si no el esfuerzo privado por sí solo no llega a tener las dimensiones que tienen economías avanzadas. Entonces, lo primero que tener en cuenta es eso. ¿Sí? No es solo esperar las inversiones, uno tiene que contarle al inversor para qué va a venir, qué es lo que va a hacer, cómo va a hacer dinero. El inversor sin hacer dinero lamentablemente no va a venir. Ahora, hoy está cambiando un poco el paradigma de inversiones, el paradigma económico en varios sentidos. Para empezar, tenemos un mundo multipolar, no podemos eh, confiar o recostarnos únicamente en Estados Unidos o en China. Y de hecho, el caso de Europa es muy claro, o sea, aún los países avanzados hacen un equilibrio inteligente, a veces más o menos exitoso, entre los dos lados de este mundo multipolar, que hace que la política exterior y sobre todo la política de atracción de inversiones y de alineamiento económico sea mucho más compleja que simplemente escoger un bando. Eso por un lado. Y por el otro, el paradigma de desarrollo basado en la inversión dura, en las grandes inversiones, hoy, si bien es cierto, hay que hacer rutas, pero es mucho más cierto que hay que conectar digitalmente al país. Ha cambiado, y esto hace muchos años, ¿no? Ha cambiado, si se quiere, visto desde el punto de vista público, ha cambiado el horizonte o la orientación que debería tener la inversión pública, no solo en su relación con lo privado, sino aparte en qué cosas son hoy
las vitales para salir adelante. La inteligencia artificial, por ejemplo, podría ayudarnos a reparar el déficit educativo en Argentina, porque complementa mucho, con el conocimiento que trae, complementa a los trabajadores y poco calificados. Pero si nosotros no avanzamos en conectar digitalmente al país, algo que es inexplicable, pero que no estamos haciendo, pues básicamente alejarnos del resto del mundo. O sea que puede beneficiarnos por un lado, pero si no ponemos la infraestructura necesaria, puede simplemente condenarnos a la vez, permanentemente. ¿Sí? Entonces, la manera en que uno piensa eh, el rol de la infraestructura y el rol del Estado en la construcción de esa infraestructura ha cambiado y es cada vez más urgente. Y lamentablemente, en un país sin dinero, uno tiene siempre la tentación de recortar ahí donde los efectos son más demorados. Por ejemplo, en la infraestructura. Eso sería hoy, en este contexto internacional, yo creo, a largo plazo, un gran error. Mm, mm. Eh, eh, Me anima a hacerle esta pregunta con la mejor intención, ¿no? Digo, usted citó a Macri, que a su vez creo que estaba tomando una figura de Hayek, ¿no? Dice, al fin de cuentas, esa figura del jardinero que corta el pasto y pinta la cancha y pone las reglas y Hayek también la referenciaba, además del jardinero, con el mantenimiento de una empresa, ¿no? Dice, mira, el Estado al fin del día tiene que hacer el mantenimiento de la empresa, pero los ingenieros de la producción no son mantenimiento. Estado de mantenimiento. Y usted dice, bueno, esto se queda un poco corto para hoy, y yo me imagino lo referencia con lo que pasa, que sea en Suecia o Noruega, tal, donde hay mucha de esa interacción entre los privados y los públicos, inclusive con costados de las organizaciones ONG, que son de la sociedad civil, que son mucho más activas que en Argentina, según yo creo. Pero del otro lado del mostrador, cuando uno confía en la acción política, que es imprescindible en una democracia, aparece otra escuela, también de algunos nobles de economía, los amigos del public choice, y dice, mira, esto está bien, pero a veces la política en sí también tiene sus fallos, los funcionarios son corrompibles, la Argentina es un país en buena medida mercantilista, porque está entrenado para esto, se cooptan espacios, se cooptan voluntades, se acomodan reglas para que algunos ganen y otros pierdan legalmente. Entonces, cuando uno pone en la Argentina esa mirada de, qué sé yo, de los Buchanan y de los Tublo, que dice, pero cuidado con eso, porque en los últimos años la democracia argentina, que ha sido una gran consecución de todos los argentinos, porque es un éxito, a la hora de implementar política ha mostrado casi todos fracasos. ¿Cuál sería la precaución o la reflexión adicional que cabe al comentario que usted nos hace? Primero, hay que aclarar una cosa. En Argentina el Estado está cooptado por intereses privados. Mm, Esos intereses privados no son solo las organizaciones de base, los piqueteros, los sindicatos, también son los empresarios. claro. No hay, Mm, el Estado argentino está deliberadamente cooptado y todo el mundo lo sabe. sí. Y hay representantes de estos intereses. Ojo, esto pasa en todo el mundo. Lo que pasa es que en el caso argentino es aún más pronunciado y nosotros tenemos menos ingresos. Mm, Eso se sabe, lo sabe el gobierno, lo ha dicho. Parte del programa de la regulación que está llevando adelante mi amigo Federico Sturzenegger apunta a esos llamados privilegios sí. o casos excepcionales. En Argentina creo que ningún mercado es competitivo salvo el agropecuario. El resto todos tienen algún poder de mercado, alguna posición dominante, alguna protección. ¿Sí? Entonces, partimos de la base que lo que dice es totalmente cierto. Si uno lo que hace es entregarle al Estado, proteger, intervenir de manera de beneficiar intereses privados, lo que tenemos es esto. Es un Estado que es grande, es poco eficiente y termina básicamente beneficiando ganadores y perdedores a expensas del ciudadano común. ¿Okay? Pero cuando uno piensa en la cooperación público-privada, o piensa en la orientación de la producción, no está pensando solamente en intervenciones en términos de regulaciones, que es lo que no se puede hacer. Está pensando más en términos de facilitación y orientación. Por ejemplo, en Argentina tenemos, nadie ha hecho muy bien la cuenta, pero 3 o 4 puntos de lo que se denomina gasto tributario, que son exenciones, promociones, subsidios al sector privado. Nunca se discute eso, es el gran elefante en el salón. Hoy se gastan 4 puntos del producto en promover a empresas privadas. ¿Cuál es el criterio? Tener una discusión de cómo utilizar ese dinero que hoy se utiliza, que mi ley, este gobierno no ha reducido en parte solamente. Tener una discusión de si ese dinero que se va a seguir utilizando no se debería
orientar hacia ciertos sectores o de ciertas políticas o ser más transversal, por ejemplo, no ser sectorizado, sino básicamente facilitar el acceso al crédito de quienes no tienen acceso al crédito. Pongo ejemplos Sí, de cosas que se sí, discuten en sí. otros países. Eso no implica más regulación, implica una reorientación de recursos que ya se utilizan, probablemente reduciendo las asimetrías impuestas por un Estado intervencionista que de alguna forma está capturado por intereses sectoriales, intereses privados. Sí. Entonces, hay muchas formas de pensar la participación estatal. Y después hay otra que es muy estudiada, que es que muchos de los grandes avances tecnológicos en países ya no europeos, no escandinavos, sino Francia, Inglaterra, Estados Unidos, han estado fogoneados por inversiones o programas patrocinados o totalmente fundados por el gobierno. Mm, No quiero decir que el gobierno se tenga que poner a patrocinar nada en Argentina porque acá estamos, como decías antes, quebrados, pero se usa dinero público para inversiones, para promoción, para extensiones. Ese dinero debería pensarse de manera más estratégica y menos sectorial, me mm, parece. mm. Y después hay cuestiones que tienen que ver, como decíamos antes, con la desregulación, que también deben pensarse en ese sentido. O sea, yo como Estado tengo que proteger al consumidor, tengo que regular que ciertas actividades no prosperen. Tengo que pensar también esa regulación pensando estratégicamente en cuáles son los sectores que quiero facilitar y cuáles no tanto. Entonces, incorporar el desarrollo económico en los criterios de regulación también es parte de la intervención estatal y no estamos hablando ni de impuestos ni de subsidios. Es básicamente, cuál es el mensaje que el Estado le da al privado para orientarlo mejor en qué es lo que puede hacer y qué es lo que no, o cuánto va a ganar o qué es lo que va a Mm, poder hacer mm. sin cepo, restricciones o intervención Sí, estatal y que no. me lo imagino todo lo contrario de Tierra del Fuego, ¿no? Y de los electrodomésticos caros o de qué sé yo, que acá se pagan con salarios bajos y que han sido al fin del día orientaciones legales que son muy costosas para la gente, según yo lo veo, ¿no? Déjeme hacerle esta pregunta aprovechando su último libro, ¿no? Porque la inteligencia artificial mete un desafío que será para pensarlo a nivel global o a nivel macro, pero también le mete un desafío a cada una de las personas. Hoy los chicos están mucho más habituados a moverse con la tecnología. En la facultad usan el GPT, que es una pequeña muestra de lo que la inteligencia artificial puede dar, muy pequeña, seguramente va a ser mucho más. ¿Esta herramienta o esta tecnología va a mejorar la vida de la gente o va a complicar la vida de la gente? Ya sabemos que eso es irrefrenable, ¿no? Pero en su lectura, en su mirada, ¿esto viene para ayudar o para complicar? Y segunda pregunta, en el caso particular de la Argentina hoy, que tiene dos velocidades, el acceso a esta tecnología por parte de algunos más que otros, ¿puede complicar aún más las cosas o puede resolver o ayudar a frenar algunas distorsiones muy marcadas que tenemos y achicar un poco esas brechas? Tecnología en general tiene doble filo. ¿Sí? O sea, te puede mejorar la vida, eficientizar la producción, liberar, en el sentido que la tecnología liberó al ama de casa en los 60 con las máquinas que hacían las tareas que antes hacía a mano, por ejemplo. Claro. Pero también puede crear armas, carreras armamentísticas, puede, en Mm, el caso de las tecnologías digitales, generar conflictos innecesarios, por ejemplo, con desinformación, campañas, fake news, hackeos, puede sí. generar ciberataques, puede generar delincuencia. Entonces, nos va a ayudar por un lado y genera y presenta ciertos riesgos por el otro, está muy claro en los documentos que han salido muy recientemente a raíz de la aparición de estos últimos modelos de grandes modelos de lenguaje. Han aparecido en Estados Unidos el año pasado, el Executive Order de Biden, hay un documento del Reino Unido, hay varios documentos de la Unión Europea ahora, en donde marcan las ventajas y las desventajas. Las ventajas hay que potenciarlas, ¿sí? Genera más productividad, habría que orientar la inversión hacia tecnologías, en particular inteligencia artificial, que aumentara la productividad, no solo que sustituyera y echara, despidiera trabajadores. Pero por el otro lado hay muchos riesgos, riesgos de violación de la privacidad, de información, riesgos de desinformación, riesgos de hackeo, de ciberataque. Cuanto más nosotros pongamos en manos de las tecnologías, es decir, cuanto más funciones, más cosas de las que hacemos estén automatizadas en la nube, más expuestos estamos a que alguien venga y se apropie de eso y haga lo que quiera. Sí, claro. Entonces, hay doble filo y va a depender el neto, el impacto neto, va a depender mucho de lo que hagamos en términos de regulación y monitoreo de esa información, de esa tecnología. Sobre todo
la última ola tecnológica. Y eso es una discusión que se está dando en el mundo de manera muy, muy caliente, muy acelerada, recién ahora, porque estaban todos durmiendo hasta que apareció el GPT y de pronto se Sí. despabilaron. Y es un tema que el cual habla todo el mundo. La política ahora de pronto se dieron cuenta que esto existe. ¿Viste? Cuando vos ves un tsunami va a venir y te va a matar, pero lo ves muy lejos, te quedas mirando y te tardas en reaccionar. ¿Sí? Ahora han reaccionado y están corriendo de atrás a la tecnología y viendo a ver qué hacemos con esto, a veces sin entenderla, porque la tecnología cambia tan rápido que el regulador o el político no sabe de qué está hablando, realmente tiene que ponerse a estudiar. Pero depende mucho de lo que nosotros hagamos. Y te doy un aspecto adicional. La tecnología posiblemente elimine muchos puestos de trabajo y que posiblemente tengamos muchas menos horas de trabajo remunerado. Y eso implica que el trabajo que ha sido el mecanismo de distribución más virtuoso del ingreso en la historia de los últimos siglos deje de serlo y entonces posiblemente tengas un problema de distribución que hay que empezar a pensar ahora cómo lo resolvemos. No es para nada fácil resolverlo, no es simplemente mandar un cheque. No, no, está claro, me imagino Es, que los alemanes lo van a pensar antes que nosotros, ¿no? Porque se les va a claro, presentar a bueno, ellos. Pero sí, es un tema pero del te das cuenta mundo, que, lo entiendo perfecto. Eso hay, en el mundo más desarrollado, donde más rápido van a aplicar la inteligencia artificial, tal vez esos síntomas que usted dice aparezcan de pronto también, impensadamente, ¿no? O sea, las máquinas que sí, hacen el laburo que la gente no. exacto, y entonces vas a tener una masa salarial más pequeña, vas a tener posiblemente riqueza concentrada en unas pocas manos. Probablemente si no hay alguna forma alternativa de distribución, vas a tener una depresión económica, porque los ricos gastan una proporción menor de sus ingresos que los pobres. Y si tenemos mucha riqueza en pocas manos, tenemos menor demanda agregada, tenemos una depresión económica. Por eso es que Elon Musk, sin ir más lejos, hace años que está, o Sam Altman, el de OpenAI, hace años que están insistiendo y probando, incluso en el caso de Altman, pilotos de ingreso universal, porque se Sí, dan claro. cuenta de que si efectivamente se contrae la riqueza, se restringe unas pocas manos, ellos se van a quedar sin negocio, porque no van a tener a quién venderle sus productos. Entonces, abre una serie de posibilidades que uno tiene que empezar a discutir ahora. Eso es lo que quiero decir. Va a No, no, depender de lo que hagamos ahora, cómo le llegamos. entiendo perfecto y eso demarca la zona que está en el medio entre el Eduardo Levi-Leyati novelista y el Eduardo Levi-Leyati economista, porque estamos hablando justo de lo que está en el medio, algo que no sabemos bien cómo va a venir y algo que tenemos indicio firme que va a cambiar, y ahí estamos en el medio. Me quedan dos últimas preguntas y me siento muy cómodo porque puedo preguntar de lo que me da la gana y me vienen respuestas Yo soy como un pianista de bar. Usted me pide la Sí, pero, canción que no, toco. pero digo, bueno, todo eso aplica a lo que estuvimos hablando al principio, a sus intereses múltiples y a, qué sé yo, a la mucha lectura que tiene y los años de procesamiento. Pero ahora me vienen dos preguntas más pedestres y más inmediatas, porque estoy economista y ha estado en funciones públicas. Una, inexorable, no se puede salvar esta pregunta, ¿qué va a pasar con el cepo y qué condiciones? Esa una cosa. Y dos, como ve, ya esto un poco más estructurales, ciertos pasos del argentino, del gobierno de la Argentina, o qué sé yo, de la opinión pública argentina, para ver si podemos homologarnos o abrirnos al mundo, porque Argentina, qué sé yo, parece una momia en un sarcófago, ¿no? Digo, país cerrado, economía cerrada. Las preguntas son relacionadas, muy coyunturales, aunque en distintos planos. ¿Cuál es su impresión de la Argentina con el mundo o contra del mundo? No sé si estoy planteándolo bien o me hago entender. Está muy bien. Las dos preguntas están relacionadas porque se refieren básicamente a qué tanta protección tenemos que tener del mundo. El cepo es también una protección, es una manera de cerrar la economía. De hecho, hoy el cepo en parte es un impuesto a las importaciones, que en cualquier lugar del mundo es un arancel, es cerrar la economía. Y tiene que ver mucho con la dirección que tomó el gobierno, la priorización que hizo el gobierno entre los temas, ¿sí? Y un poco también las urgencias políticas del gobierno. El gobierno hoy, su principal victoria, dado que todavía seguimos no sé si en recesión, pero claramente tenemos un problema de recuperación económica, que el crecimiento todavía no llega, es bajar la inflación. Y para bajar la inflación, más allá de que el gobierno argumenta que la bajó porque dejó de emitir, la inflación se bajó, la inercia inflacionaria se bajó de, no sé dónde estaba el año pasado, a 4, que está ahora, con dos factores, digamos, la caída de la demanda y el ancla cambiaria, no digamos atraso, por decir mala palabra, pero el ancla cambiaria. Y para liberar el cepo,
Y para integrarnos al mundo, uno tiene que estar seguro de que no hay una corrida cambiaria, es decir, uno tiene que acumular Mm, reservas mm, eh, y tener reservas para pagar las importaciones. Si yo elimino el cepo, estoy abaratando las importaciones, va a haber más importaciones. Si yo crezco, va a haber más importaciones. Esas importaciones van contra las reservas. Salvo que venga gente a invertir o volcar dólares en la economía, van a ir contra las reservas. Entonces, ¿cuándo van a eliminar el cepo? El gobierno necesita un dólar más alto para eliminar el cepo, me da la impresión. Entonces, es bien difícil si uno prioriza la inflación y mantiene la tablita cambiaria del 2% para priorizar la inflación, algo que se va a volver crecientemente importante a medida que nos acerquemos a las elecciones del año que viene. Es muy difícil que el tipo de cambio llegue a un nivel en donde se sientan cómodo el gobierno, el equipo económico, con una liberación del cepo y de la economía. Es decir, con una liberación no solo de eliminación del impuesto país, que sigue, evidentemente lo van a eliminar, se acaba a fin de año, entonces van a mm. ir eliminándolo un poco anticipadamente, pero liberar el mercado cambiario, liberar la cuenta financiera, que de eso se trata, exige tener más reservas para respaldar las expectativas de la gente, para que la gente no piense que el dólar se va a ir a cualquier lado. Tiene que tener en cuenta que el precio del dólar depende mucho de las expectativas, no es el precio de competitividad de nuestras exportaciones, el precio del tipo que tiene pesos y piensa si el dólar está caro o está barato. O sea, es Mm. un problema financiero, no un problema real. Entonces, para uno apuntalar el precio, el equilibrio financiero del dólar, necesita mostrar reservas y para eso necesita devaluar, necesita tener un tipo de cambio suficientemente atractivo para que quien tiene dólares, que es la mayoría de los argentinos, lo cambie a pesos. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El gobierno está en un atolladero. Necesita dólar alto para acumular reservas y liberar la economía, dólar bajo para bajar la inflación y ganar las elecciones. Y ha optado por el dólar bajo. Entonces, mi impresión es que el cepo lo vamos a tener por bastante tiempo. Ahora sí, las dos últimas muy cortitas. Falta confianza para que vengan dólares, pero el mercado no tiene confianza para poner los dólares y entonces hay un problemón ahí, porque a este tipo de cambio no se exporta tanto. La recesión parece estar resolviendo esto por ahora, pero claro, si sigue la recesión mucho más, tenemos un problema de difícil solución política, social o lo que sea. Entonces ahí creo haber entendido el atolladero que usted nos está comentando. Pero en cualquier caso, hay un timing, hay un momento, hay un punto, se me ocurre a mí, crítico, donde que hay que tomar un riesgo y hay que mover alguna perilla y si existe la botonera del gobierno hay que activarla o desactivarla o qué sé yo. Porque si el cirujano no toma la decisión correcta en el momento correcto, al paciente se le puede complicar, ¿no? Y quien está desde el gobierno acompañando esta transición es en alguna medida responsable de la transición. Cuando usted mira esto, yo veo cepo para más rato, no veo venir la confianza, veo que esto se estira, tal, y la, la sensación es que la economía le va a poner presión al gobierno o que el gobierno va a poder seguir así como siguió más a un montón de tiempo hasta sus próximas elecciones, aunque las perdió. Porque yo no termino de entender eso y no termino de entenderlo hasta hoy mismo. Digo, cuando miro para atrás, digo, che, bastante recorrió esto. Yo pensé que se iba a dar un palo rápido. Y cuando escucho lo que usted me dice con mucha atención, como muchos otros economistas dicen, dice, y bueno, sí, pero lo va llevando y no es llevable hasta el infinito así. Entonces, a propósito del timing y del punto, ¿usted cree que hay un punto en donde el gobierno se va a ver presionado para eso y va a hacer algo? ¿O esto es una inercia de otras inercias de tipo de cambio atrasado que parece la Argentina haber elegido una y otra vez infatigablemente, tipo de cambio atrasado, tipo de cambio... Esto lo digo yo, para usted es ancla, ¿no? Pero me gustaría una última reflexión al respecto, si se puede. Sí, es decir, no es la primera vez que estamos en esta encrucijada, ¿no? Argentina, el tipo de cambio argentino está o permanentemente atrasándose o corrigiéndose, Sí, pero en una crisis, sí, lo cual claro. tampoco es virtuoso. Si yo soy exportador y miro para adelante, lo más probable es que o no pueda vender bien o esté en una crisis, con lo cual no voy a poder vender bien porque no tengo financiamiento. Entonces, el problema cambiario es histórico y de hecho en el paper, en el trabajo que mencionábamos antes, lo documentamos. O sea, es bimodal nuestra distribución de la variación cambiaria. Entonces, no es de este gobierno. Por otro lado, nosotros tenemos tendencia a pensar de manera binaria, o el gobierno tiene éxito o choca. Y la mayoría Sí, de los casos ni tiene éxito ni choca. O sea, porque Massa no chocó sí, y Cristina no chocó
Podríamos decir que el gobierno de Cambiemos chocó porque tuvo una crisis, pero tampoco tuvo una crisis como el 2001, porque hoy Sí, los no volcó, efectos... claro. No volcó, el sistema Claro. bancario no está dolarizado, en algún momento hubo alguna tensión, la resolvieron, finalmente llegó. Entonces, lo más probable, primero que es una cuestión de probabilidades, o sea, puede irle bien, puede tener suerte y que suban los precios de los commodities el año que viene, puede que vengan las inversiones, yo no saber, o sea, el economista no puede decir qué es lo que va a pasar, puede decir qué es lo más probable, pero el futuro es una distribución de escenarios, si no estaríamos hablando de un adivinador. Yo creo que hay una chance de que intenten llegar como están ahora hasta fin del año que viene, hasta las elecciones. Creo que es lo más probable es que intenten hacer eso, con la tablita, con el esquema fiscal contractivo que tienen ahora, por ahí corrigiendo un poco su política monetaria, subiendo tasas de interés, las tasas de interés es muy bajas. Y que eso implique que lleguen bien fiscalmente, con una inflación contenida, no una inflación de un dígito anual, pero contenida, y que eso le dé los votos necesarios para hacer una buena elección el año que viene, aun cuando no crezcamos, aun cuando tengamos un producto per cápita, que es como hay que medir el producto, estancado en niveles bajos. Puede pasar, y es probable que intenten hacer eso. Obviamente eso es muy riesgoso porque es jugar muy al filo. Si el año que viene hay una sequía, por ejemplo, que le pasó al gobierno anterior, jugó al filo permanentemente, si hay una sequía, bueno, no va a haber mucho resto para resolver, ¿no? Nosotros, eh, Cambiemos tuvo la posibilidad de ir al fondo, nosotros ya fuimos al fondo ahora, Argentina ya está, ya, ese dinero ya se lo gastó. Entonces hay pocos recursos adicionales para Mm. compensar un shock adicional el año que viene. Entonces están jugando muy al filo, pero creo que van a intentar ir por ese lado, a diferencia de meter unos cambios ahora que todavía es tiempo de por ahí aumentar un poco la inflación para volver a bajarla, pero darle un poco más de aire a la economía, dejar respirar el tipo de cambio y eventualmente poder al menos reducir el cepo de acá a fin del año que viene. O sea, lo más probable es que intenten llegar. ¿Y pueden llegar? Sí, pueden llegar. Yo no creo que vuelquen. Tiene un equipo económico que sabe manejar la situación, aunque no crezca, aunque no tenga un éxito completo, sabe manejar la situación. Y por el otro lado, no hay una oposición fuerte que les imponga una urgencia política para meter los cambios. Con lo cual puede ser que terminen siendo, terminen mostrando un resultado modesto. Mm, Ni chocar, ni una victoria en todas las bases. ¿Se entiende? Entonces me sí, parece que perfecto. es muy difícil pensar en esto, pero si uno mira para atrás, esto es lo que ha venido sucediendo generalmente. Sí, claro, Resultados modestos, claro, ilusiones claro. no satisfechas. Sí, ¿Sí? claro. Sí, está clarísimo y más brecha. Bueno, para empezar, gracias por la charla, por el tiempo, el largo tiempo, por lo interesante de las respuestas, pero solo comentarle que las personas con muchos intereses y que se dedican a seguir aprendiendo, lo que transmiten, además de todo lo que aprendieron, es las ganas de uno también seguir aprendiendo y seguir preguntando, seguiría haciéndolo un largo rato más, así que, bueno, no puedo abusar de su tiempo, le agradezco su generosidad y un gusto conversar con ustedes, que pase bien. Muchas gracias por la invitación y bueno, ya la repetiremos. Que pase bien, doctor. Muchas gracias. Conversé con Eduardo Levi Yeyati. Bueno, no hace falta hacer ninguna conclusión de todos los temas que tratamos y también, ¿no?, con la cautela y la profundidad que cada uno de esos temas mereció en las respuestas de nuestro invitado. Da enorme gusto poder preguntarle a una persona así. Bueno, nosotros, reeditando siempre esta propuesta de tratar de mirar las cosas de otro lado y encontrar los errores tipo 2 que en general nadie ve, volvemos la semana que viene. Si esta entrevista les gustó, les divirtió, les sumó, no dejen de compartirla, por favor. Pasen bien, chao. Hasta la semana que viene.